Continuando con esta serie de fichajes de la Serie A, en este turno va a ser el de la Vecchia Señora. Recordemos que este equipo está en cuarta posición de su Liga Nacional, que si bien no es la mejor, este equipo pinta para retomar el liderato y en ese sentido el campeonato de la Copa Italiana. No solamente eso por cuestión de títulos, sino también porque tiene la plantilla y el nivel para tener este y más éxitos como ya los ha tenido en el pasado. Como siempre en la estructura de estos videos empezaremos por la parte de abajo del equipo, que es los porteros y los defensas. Comenzando por los arqueros, tenemos a Szczęsny, Perin y Pinsoglio. Honestamente para mí la renovación, la extensión de contrato de Perin me pareció bastante buena, aunque en el caso de Szczęsny y de Pinsoglio siento que son porteros que ya deberían de salir. Pinsoglio por la falta de tiempo y Szczęsny porque pues, últimamente no ha sido de lo mejor. Entonces estaría ahí como propuesta. Me parece a mí la parte de los porteros es un punto importante a resolver para la Juventus si en verdad quiere competir en los siguientes años. En la defensa tenemos una situación bastante similar, en donde pues, en general quienes rinden son Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, que por desgracia ya no está, y Juan Cuadrado. Son los que por lo general hacen bien las cosas, los que son más constantes, los que te dan cierta seguridad abajo, pero de ahí en fuera lo que es Danilo, Pellegrini, De Siglio, Alexandro, Daniele Rugani, la verdad es que son jugadores que por ahí me parece ya están de más, no te dan la seguridad que te debería de dar esta Juventus, y ahí es donde pues precisamente empezamos a ver estos problemas que tiene la Vecchia Señora de Italia en cuanto a la parte de abajo, que sin duda para cualquier equipo es bastante importante. En el medio campo podremos decir que tenemos cierta seguridad, sobre todo más que nada por dos, quizás tres jugadores. En este caso estamos hablando de Locatelli, que si bien cuenta con los minutos necesarios, si bien ahí los distribuye con Zakaria, creo que estamos en ese sentido seguros en contención. A mí me gusta este tipo de juego que tienen estos dos jugadores, un poco más el de Zakaria porque te da más seguridad. Locatelli lo que te da es más proyección hacia adelante y también podemos decir un rendimiento intermedio por Weston McKennie, que si bien hay ciertas dudas que pueda continuar en el esquema de del club italiano, creo que también te da ciertas oportunidades en cuestión de la creación de juego. Donde sí cambia en ese sentido el rendimiento de los jugadores es con Arthur y con Adrien Rabiot, que creo que ya no merecen estar en este equipo, que no han dado el ancho en cuestión a lo que necesita el equipo de la Juventus. Creo que ya lo que más necesita es recuperar algo de lo perdido con estos jugadores y que mejor que darle salida en este mercado de verano. Si bien no han dado el rendimiento que ya mencioné, es el momento en donde puedes venderlo, sobre todo porque hay que considerar que está un mundial cerca y que es donde ellos mismos necesitan más minutos para de alguna manera ser considerados para sus selecciones correspondientes. Pasando entonces a la delantera, donde me parece a mí hay nombres bastante importantes, por decirlo de alguna forma. Hay nombres que son bastante interesantes dependiendo de cómo se desarrollen, algunos más como promesa, algunos otros más ya consolidados. Empezamos evidentemente por el mejor jugador, por lo menos para mí tienen actualmente, que es Dusan Vlahovic. Es un gran delantero, sin duda alguna un gran acierto por parte de la Juventus haberlo fichado a mitad de la temporada que acaba de terminar. Está también Federico Chiesa, que aunque sabemos que está en una lesión que va a tardar por lo menos unos mesecillos más en poder regresar y estar al 100%, sabemos que es un joven que tiene bastante futuro, que tiene bastantes capacidades, y sobre todo este hecho de que la Juve haya hecho efectiva la opción de compra de 40 millones por la Fiorentina me parece a mí bastante bueno. Y aquí es donde ya empieza a tambalear un poquito más esta posición, dado que tenemos a Álvaro Morata y a Moise Kean. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí el yo del futuro, solamente para confirmar que Álvaro Morata ya no va a continuar más con la Juventus de Turín. Hasta el día que se estaba editando este video, pues realmente todavía no se hacía esto oficial. Ya se hizo oficial que ya no va a continuar Álvaro Morata. A mí personalmente me parece una muy buena decisión por parte de la Juventus, ya que pues realmente Morata nunca fue un jugador fundamental. Entonces, confirmado, Álvaro Morata ya no continuará con la Vecchia Señora para esta temporada 2022-2023. Personalmente Álvaro Morata nunca ha sido de mi agrado, siento yo que es un jugador que debería ya no considerar en la plantilla de la Juve, aunque bueno. Y el caso de Moise Kean, que le veo un poquito más de cualidades, pero soy de la idea de que o se queda Morata o se queda Kean, pero no le veo lugar a los dos. Tenemos a Federico Bernardeschi, que realmente hubo una época hace como 4 años aproximadamente donde se le veía buen futuro, donde se le veían mucho más cosas. Realmente nunca terminó de explotar como se esperaba que explotara, y pues aunque funciona de vez en cuando, es cierto que tiene más irregularidades que regularidad. Y
El caso de Caio Jorge me parece a mí joven todavía, de hecho es bastante joven, todavía dependerá de los minutos que tenga. En este sentido no creo que sea un jugador que se considere para salir, por lo menos no a venta. Veremos si como opción de préstamo me parece a mí es lo mejor que se le podría proponer a este jugador, tomando en cuenta que aún se le ven buenas cualidades. Muy bien, entonces una vez realizado el análisis de la plantilla del equipo de la Juventus, pasemos a las altas, las bajas, los jugadores que deberían de ir cedidos y las posibles altas que pueden llegar al equipo de la Juventus. Iniciemos con las altas, al menos las que podemos prácticamente considerar ya como un hecho, o al menos alguna de las altas que ya están confirmadas hasta este momento del mercado de fichajes. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí una vez más el yo del futuro para actualizar un poco la situación de la Juventus antes de comenzar con esta sección, y es que voy a hacer mención de un par de jugadores del equipo de Turín. El primero de ellos es un fichaje, Gleison Bremer, defensa central procedente del Torino, llega a cambio de 41 millones de euros más 10 en variables, un jugador interesante desde mi punto de vista, que evidentemente llega a cubrir la baja de Matthijs de Ligt. No sé si sea el jugador que valga los 50 millones aproximados que va a costar, es cierto. No se le ve mala proyección, de hecho se le ve una proyección considerable, aunque no siento que sea la misma que la de Matthijs de Ligt. Evidentemente tampoco va a llegar a cubrir de manera inmediata la baja de Matthijs de Ligt en cuanto a calidad, pero creo que en un futuro sí se puede acercar a ello. El precio me parece un poquito nada más exagerado, creo que si hubieran quitado esos 10 en variables y hubieran sido 40 me hubiera parecido excelente, pero bueno, de cualquier forma la Juventus necesitaba un central y me parece que tuvieron una buena decisión dentro de lo que caben con el brasileño. Y la otra es una baja que es la de Aaron Ramsey. Decidieron ambas partes darle rescisión al contrato, algo que me parece bastante bien. Aaron Ramsey desde que llegó a la Juventus, pese a que llegó gratis, fue un mal fichaje, jamás rindió. Por ahí tuvo 2-3 buenos partidos por temporada, pero en general su rendimiento fue bastante malo. Entonces el galés es baja de manera oficial para la Juventus. Y nada más como un extra me gustaría mencionar que Paul Pogba es baja durante 2 meses en la Juventus por lesión. Empezamos mal con Pogba, aunque yo lo he dicho desde siempre, me pareció mal fichaje. Comenzando con Pogba, que es muy probable, sobre todo porque ya no hay prácticamente contendientes en ese sentido, y Nicolò Rovella, que muestra grandes cosas en el sentido de lo que tiene en la proyección que puede llegar a tener y que puede dar en este equipo en cuestión a la defensa. En cedidos yo considero que podríamos poner a Caio Jorge, es un jugador que necesita minutos para explotar, que si bien se ven grandes cosas de él, como repito, necesita esa confianza en un club de media tabla hacia abajo para poder tener esa continuidad que requiere. Y por otro lado Fabio Miretti, que también es un jugador bastante importante, al menos en cuestión a minutos, yo creo que más bien por cuestión de proyección, el nivel que puede llegar a darte, sobre todo en medio campo, y que también de la misma manera podemos considerarlo ahí en ese sentido. En la posición de Zakaria no va a tener los minutos necesarios para demostrar su potencial. En cuestión a las bajas, aquí abundan porque sinceramente el club ha tenido bastantes jugadores que sinceramente no han dado el nivel y que ya lo hemos mencionado a lo largo del video, y que sinceramente hasta este punto ya necesitan una baja para dejar de ser una carga para el equipo en ese sentido. Daniele Rugani para mí es el primero que debería de salir porque se veían grandes cosas de él, es un jugador joven pero no ha terminado de explotar, se ve, como repito, necesitaba tener más minutos, mayor continuidad, y sinceramente los veteranos que ya tenían antes Bonucci y Chiellini lo han hecho bastante mejor, Matthijs de Ligt lo hizo bastante mejor y Rugani simplemente perdió ese protagonismo. Alexandro de Siglio también en esa situación, están prácticamente en la misma situación. Arthur Melo y Rabiot son jugadores que desde el principio no se veían grandes cosas de ellos, si bien de Arthur por la cuestión en cómo llegó podremos decir que fue un gran negocio, pero sinceramente no lo ha sido porque pues hasta cierto punto podemos decir que Pjanic era mucho mejor que lo que pudo haber llegado a ser Arthur Melo. Dybala, una vez terminado su contrato, ya no se le buscó renovar, sobre todo por la delantera que ya se tiene y la confianza que se le tiene en los delanteros actuales. Morata es un jugador que tampoco me gusta. Bernardeschi y Chiellini también considerándose ya como bajas confirmadas. Y por último Demiral, que desafortunadamente fue un fallo porque al final del día es un jugador que te rinde bastante bien en defensa y que al final del día ya no forma parte de este equipo. En este sentido, como posibles jugadores que yo propongo para la pequeña señora, yo diría en principio a Jorginho, que es un jugador que lo ha hecho bastante bien en el Chelsea, ha tenido bastantes minutos, lo ha hecho de manera fenomenal en la construcción del juego y creo que es lo que necesita. Si bien en cuestión de pivotes tienes a varios nombres en
En la Juventus creo que necesitas un constructor de juego. En esa posición también podremos mencionar a Tolisso, otro jugador que no ha tenido el rendimiento como lo ha tenido el Jorginho, no ha tenido los mismos minutos, pero al menos lo que se le ha visto han sido buenas cosas y creo que podría rendir al menos en un corto mediano plazo. Nuevamente el yo del futuro, solamente para avisar que Corentin Tolisso ya ha sido confirmado como nuevo jugador del Olympique de Lyon. Al día en que se hizo la grabación todavía no estaba muy claro cuál sería su futuro del francés. Sostengo que hubiese sido una muy buena opción para la Juventus en cuestión a rotación. Sin embargo, bueno, al final Coco Tolisso decide regresar al equipo que lo vio nacer. También en cuestión a la defensiva tenemos algunos problemas, sobre todo por la ida de Chiellini, entonces yo buscaría dos jugadores que puedan suplir su baja, y también en ese sentido la de Alexandro, que si bien no es una baja confirmada, creo que ya debería de ser un jugador que debería de salir de este equipo, y por eso es de que yo propongo a Marco Senesi y a Nicolás Tagliafico, dos jugadores que juegan en esa posición, ambos polifuncionales, que pueden cumplir con ambas posiciones y que al final del día pueden darte esa seguridad en defensa, considerando que tienes a un jugador tan veterano como lo es Bonucci y un jugador joven y que está aprendiendo bastantes cosas de Bonucci como es Matthijs de Ligt. Otro jugador que también podría ahí cumplir con esa función, sobre todo dándole mayor peso en cuestión a la defensiva, yo propongo a Kalidou Koulibaly, que es un jugador que me gusta por ser de manera corpulenta lo que te puede llegar a dar Matthijs de Ligt, y que en cuestión a velocidad ambos te pueden llegar a cumplir, sobre todo considerando las delanteras que llegan a tener no solamente en Italia, sino en cuestión europea, y que en competiciones europeas te pueden ayudar bastante. Y por último, la posible llegada de Ángel Di María, que... Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo el yo del futuro, solamente para actualizar un poquito la situación de Ángel Di María, y es que es oficial que es nuevo jugador de la Vecchia Señora de Italia. Consideramos que es posible todavía porque aún no se ha decidido su destino ante la salida del PSG. Pues bueno, en general coincido bastante con los nombres que propones y con lo que mencionas en cuanto a altas, cedidos, bajas y posibles para este equipo. A mí nada más me gustaría abonar un poquito en cuanto a las altas el caso de Paul Pogba. A mí no me gusta su llegada, creo que es un jugador bastante intermitente, que es cierto, cuando da uno o dos chispazos lo hace bien, pero creo que ahorita la Juventus no necesita jugadores de chispazos, necesita jugadores que te den seguridad, y creo que Paul Pogba está lejos de hacer eso. El caso de Nicolo Rovella me gusta, es un jugador que regresa del Génova, creo que es un jugador que tiene bastante potencial, todavía bastante joven, que lo puede hacer por ahí bien en la contención, sobre todo por esta cuestión de empezar a obtener minutos para que pueda agarrar experiencia y sobre todo pueda ver con quién rotar en ese medio campo y no sobreexplotar a Locatelli y a Denis Zakaria. En el caso de cedidos, al ser los mismos que tú propones, la verdad es que no pienso ahondar más en ellos y me voy a pasar directamente a las bajas. El caso de Paulo Dybala me parece a mí un fallo bastante enorme por parte de la Juventus. En su momento se le vieron grandes cosas. Yo realmente a Dybala lo vengo pidiendo para que salga desde hace bastante tiempo. Creo que la joya, como mal le dicen, pues no pasó de ser una piedra medio tallada. Entonces me parece bueno la salida de Dybala, aunque me hubiera gustado más que se fuera por una cantidad de dinero. El caso de Demiral no terminó de demostrar lo que se pretendía de él. Mismo caso con Bernardeschi y mismo caso con Daniele Rugani. También por ahí yo propongo a Lucas Pellegrini, que al igual que los 4 mencionados anteriormente no hizo gran cosa y no se le vieron tantas condiciones como se esperaba. El caso de Siglio es algo similar. Me parece a mí que hubieron temporadas donde mostró buenas características, donde incluso parecía que era un jugador que pudiera encajar, o sea, en un tiempo considerable en la Juventus. Sin embargo, en los últimos años su nivel ha bajado de manera considerable. El caso de Artur Melo me parece que ya lo dejaste tú muy claro, un fichaje bastante malo. El caso de Álvaro Morata, como ya lo mencioné anteriormente, me parece a mí que o se queda Moise Kean o se queda Morata, pero ambos no le veo tanto sentido. En este aspecto también me gustaría verlo fuera. El caso de Adrien Rabiot es un caso bastante similar. En su momento cumplió dentro de lo que cabe en la Juventus, pero posteriormente ya no se le vieron buenas cosas. Y el caso de Szczęsny, el portero, también a mí me gustaría verlo fuera. Creo que es un portero que ya no te da la seguridad que se esperaría, que de hecho bastantes partidos ha costado la victoria o incluso ha costado puntos por esta misma situación de que es bastante intermitente y de que dejaba ya bastantes dudas en la parte de los 3 palos. Y bueno, qué mencionar sobre la leyenda para mí, Giorgio
Chiellini, un jugador que lo dejó todo. Honestamente, lo único que le faltó ganar fue la Champions. Desafortunadamente nunca la pudo obtener. Sin embargo, se va como un grande de la Juventus, se va como una leyenda. Sin duda alguna va a ser un jugador que va a ser un referente en la defensa, no solo para Matthijs de Ligt, que se queda, para Bonucci, sino para otros centrales que puedan llegar en un futuro y que sin duda pueden tener como referente para hacerlo a Giorgio Chiellini, gran leyenda. Y bueno, en la cuestión de posibles fichajes que yo vería, la parte de lateral por izquierda a mí no me convence tanto estando ahí Alexandro, no lo propongo como salida porque creo que serviría por lo menos para dar rotación. Yo propongo dos nombres, el caso de Ferland Mendy y el caso de Gaya. Repito, es uno o es otro. Propongo a Mendy por esta situación de que se rumora que tras la llegada de Rüdiger al Real Madrid, a David Alaba se le va a mover a la lateral por izquierda y difícilmente Mendy podrá tener minutos. Entonces creo que una posible llegada a la Juventus sería bastante buena. El caso de Gaya es algo similar, juega en el Valencia, sin embargo creo que tiene condiciones para llegar a un equipo pues, con un tanto más de jerarquía, por mencionarlo de alguna forma. Creo que podría encajar bastante bien con la vecchia señora. En la central, que es donde hay un poquito de problemas, está el rumor de que llegue Romagnoli. A mí me parece... no es la mejor de las decisiones, sin embargo si llega como un jugador que va a servir para darle rotación a Matthijs y a Bonucci, me parece a mí bueno dentro de lo que cabe, aunque para mí serviría más como una solución momentánea, más no como una solución que pueda funcionar más allá de 2 años. Y el caso del portero, yo propongo a Keylor Navas. Me parece que Navas da mucho más seguridad que el propio Szczęsny. Me parece que pueden buscar a Keylor Navas por esta situación de que pues de manera injusta fue relegado por el PSG tras la llegada de Donnarumma. Creo que en ese aspecto ha sido bastante injusto el fútbol con Keylor Navas, y creo yo que con la Juventus podría encajar bastante bien el jugador tico. Y bueno, finalmente, por lo menos al día que se está grabando este video, se rumora bastante la llegada de Ángel Di María. Todavía no es oficial, aunque sí ya varios reportes apuntan a que está próxima a su llegada. Me parece a mí bastante bueno. Creo que tras la salida de Paulo Dybala, por ahí podría ocupar esa posición a Ángel Di María. También sabemos que por lo general juega como extremo, también serviría bastante bien. Así que la llegada de Di María, de concretarse, se me haría bastante positivo, dado que llegaría como un fichaje gratis. Así que sería un buen negocio para la Juventus. Y bueno, este sería nuestro mercado de fichajes de la temporada 2022-2023 para la Juventus. Como siempre, ya sabes que tu opinión para nosotros es importante, así que déjanos en la caja de comentarios qué opinas tú sobre los nombres que nosotros proponemos, cómo ves las bajas, cómo ves las altas. ¿Crees que la llegada de Paul Pogba realmente beneficia a la Juventus o crees que al igual que con el Manchester United va a ser intermitente?